Estamos de vuelta a su programa Criterio. Estamos con el doctor Irán Gaviria, presidente del partido Puente. Irán, te hicieron dos preguntas de la calle. ¿Qué le responde? Así es. Un joven, Anthony, pregunta qué proponemos nosotros en Puente, en el Partido Unión y Entendimiento, para solventar ese flagelo que nos carcome hoy en día a los venezolanos y particularmente a los más pobres. El flagelo del hambre, la escasez de alimentos y la inflación en estos productos esenciales. Nosotros en nuestros 20 puntos para Venezuela, en el punto 17, proponemos el rescate de la seguridad alimentaria de la nación. Anthony y todos quienes nos están escuchando y que padecen en las colas el problema del desabastecimiento, del alto costo de los alimentos y del hambre. Germán, un estudio de la Universidad Católica dice que hoy 1 de cada 10 compatriotas está hurgando en la basura para proveerse allí de sus alimentos. Anthony, así como el ama de casa hace una lista escrita o mental de qué debe llevar a su hogar de 4 o 5 personas, el arroz, el aceite, la carne, el café, la leche, también Anthony y todos quienes nos están viendo, los países hacen una lista de mercado. ¿Cuál es tu lista concreta? Mi lista concreta es lo que los venezolanos deberíamos comer. Comemos arepas. Nosotros tenemos un consumo promedio de 32 kilogramos de harinas precocidas de maíz al año. Ese es el consumo tradicional. Eso multiplicado por 30 millones de bocas. 30, ¿Y hoy estamos en cuánto? Ha disminuido, ha disminuido la oferta de harina precocida como ha aumentado el precio. Tú vas a una bodega a comprar harina precocida de maíz que está en 620 bolívares oficialmente, no la consigues y tienes que pagarla afuera en 4.500 o 5.000 bolívares ese paquetico de harina precocida. Entonces, la lista de mercado de Venezuela es 32 kilogramos. Concreto y breve. 32 kilogramos de harinas precocidas, habitante año. Eso multiplicado por 30 millones aproximadamente es 1 millón de kilogramos de harinas precocidas de maíz que el país requiere. Para producir 1 millón de kilogramos de harinas precocidas de maíz se necesita 1.400.000 toneladas de maíz blanco. El país en el año 2016, cifras de Fedeagro, apenas produjo 520.000 toneladas. Ahí estamos fallos y tenemos que traerlo del exterior. Pero hay que producir eso para las arepas. Arroz, 25 kilogramos habitante año. Eso multiplicado por 30 millones de habitantes, 750.000 toneladas de arroz blanco pulido, es más o menos 1.100.000 toneladas de arroz paddy. En el país llegamos a producir todo el maíz y todo el arroz que necesitábamos y hoy tenemos producción insuficiente tanto de maíz como de arroz. Pero yo sé que aparte del maíz y de las harinas precocidas y el arroz, nosotros requerimos consumir unos 40 kilogramos de pollo, 20 carne y toda una cantidad de situaciones. No lo estamos produciendo. Entonces, Anthony, ¿qué debemos hacer? Ponernos de acuerdo. Productores primarios, procesadores agroindustriales, la banca que financia, las universidades que hacen investigación, el gobierno nacional. Productores públicos y privados. Exacto, el gobierno que represente el bien común, nacional y regional, y establecer cómo hacemos para producir ese millón. Te hicieron una segunda pregunta que es muy pertinente, que es la cuestión del diálogo. ¿Qué crees y qué le respondes sobre el diálogo a la persona que te dice? Génesis, una joven también dice, sí, los problemas que nos agobian a los venezolanos hoy en día. Ella cita 2. El problema del desabastecimiento y el problema de la inseguridad deberían ser materias del diálogo, o si están siendo materias del diálogo. Génesis tiene razón. Necesitamos diálogo y entendimiento. Vengo de señalarlo en el caso de cumplir con la lista de mercado que requerimos producir u ofertar en Venezuela. El diálogo es necesario, Germán. Y el diálogo debe abordar prioritariamente estos problemas que Génesis está señalando. ¿Tú crees que gobierno y oposición estén en capacidad o disposición de sentarse nuevamente? Deberían hacerlo, deberían hacerlo. Germán, bastante daño le hemos hecho al país. Por acción, los dirigentes políticos, en esta confrontación innecesaria, en esta confrontación agobiante, o por omisión, porque los problemas del país, cuando tú frente a ellos los aceptas, eres indiferente, actúas estoicamente, también estás agravando esos problemas. Ya está bueno
de la confrontación, Germán. Es tiempo de la unidad, del diálogo y el entendimiento, para decirle a Anthony y a Génesis, que son las nuevas generaciones de venezolanos, que aquí hay un liderazgo que es capaz de ver más allá de sus intereses personales, de poner de lado la lucha por el poder y hacer una agenda. ¿Cómo resolvemos abastecimiento de alimentos, elevación del poder adquisitivo de la población, combate a la delincuencia y garantía de seguridad ciudadana, mejoramiento de los servicios públicos? Eso es lo que los dirigentes políticos de este momento en Venezuela estamos en la obligación. ¿Tú crees que se ha agotado el discurso de los bandos en pugna en Venezuela? Está no solamente agotado, sino que está, digamos, señalado por la opinión pública. Allí está esta pregunta de estos jóvenes. Señores, ya está bueno, alto al fuego en la confrontación, alto al fuego verbal, al fuego de la descalificación, de la persecución política porque tú tengas una idea distinta a la mía. Hay 10 de cada 100 venezolanos que están comiendo de la basura. El poder adquisitivo se ha deteriorado. Somos víctimas del secuestro, de la delincuencia. Los servicios públicos no funcionan. Hay una corrupción que nos carcome. Eso tiene que cesar. Y la génesis, el origen de esos problemas, es que la dirigencia política no ha estado a la altura de poner de lado, Germán. Es tiempo de pasar la página de la confrontación y ponernos de acuerdo en un programa. ¿Tú no crees que en este caso los partidos, los militantes de partidos le pasen factura a los partidos que están tradicionalmente en la palestra? Ahí están las encuestas. Cuando uno le pregunta a los venezolanos sobre su preferencia político-partidista, de una y otra parte son preferencias minoritarias. El grueso de la población venezolana está buscando otras opciones, opciones que verdaderamente se ocupen de lo que Anthony, Génesis y millones de venezolanos están reclamando. Señores de la dirigencia política, empresarial, de los medios de comunicación, pongan de lado sus diferencias, sus apetitos de poder y pónganse de acuerdo en una agenda de solución de problemas. Eso existe. La Asamblea Nacional, Irán, la oposición tuvo una contundente victoria obvia el 6 de diciembre. Sin embargo, todo ese capital político parece haber sido desperdiciado. ¿Qué le recomendarías tú a la oposición para que esté en sintonía con los problemas del país que haga desde la Asamblea Nacional? A la oposición y al oficialismo. Aquí está la hoja de ruta. Aquí se establece la separación de poderes, el respeto a la voluntad popular. Las elecciones del 6 de diciembre del 2015 marcaron un hito, señalaron una nueva mayoría política en el país. La vieja mayoría, la anterior mayoría, que era el Partido Socialista Unido de Venezuela y el Gran Polo Patriótico, tiene que reconocer el hecho de que hay una nueva mayoría política y que esa mayoría está expresada en la Asamblea Nacional. Pero de nuestro lado, Germán, la salsa que es buena para el pavo es buena para el pavo y hay que respetar la Constitución verdaderamente. Tenemos que reconocer que aunque no votamos por el presidente Nicolás Maduro en el 2013, que adversamos las políticas públicas que a nuestro juicio han causado esta serie de problemas, hay una legitimidad de origen en el Poder Ejecutivo y que Nicolás Maduro es el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y tiene un mandato de acuerdo a esto y unas funciones de acuerdo a esto que fenece el 10 de enero del 2019. Si nosotros reconocemos la legitimidad de esos dos poderes... Brevemente, ¿apoyarías alguna propuesta que ha hecho el proyecto socialista en Venezuela? Bueno, de hecho, en el año 2014, el presidente Nicolás Maduro sugirió la idea del Consejo Presidencial Agroalimentario, acudimos a esa cita y estamos dispuestos en Puente y en lo personal a atender cualquier diálogo, cualquier requerimiento que haga cualquier poder público en Venezuela y que signifique abocarnos a la solución de los problemas que plantea Génesis y Alto. Muy brevemente, una reflexión al país. Muy breve. Este es un país en el que se puede sembrar y cosechar. Es un país que está atravesando por una situación muy delicada. Hambre, caída del poder adquisitivo, corrupción, penetración del narcotráfico, deterioro de los servicios públicos. Pero es un país que puede salir adelante y que va a salir adelante. ¿Eres optimista? Total y absolutamente. Muchísimas gracias. Venezuela saldrá adelante. Muchísimas gracias. Ya regresamos.